Bendiciones del Altísimo. Es un gusto poder estar a través de esta plataforma de YouTube. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reciba las bendiciones de parte del Señor. Yo quiero que usted levante su mano ahí donde usted está, no importa si está en su casa, no importa qué está haciendo en este momento. Levante su mano y dígale al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, líbrame del mal. Líbrame del día malo, líbrame del malo, porque hay gente mala, déjeme decirle, líbrame de la hora mala y líbrame de mí mismo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que orar esto todos los días. Claro, usted tiene que añadirle, ¿verdad? No se haga religioso, pero es bueno porque está el día malo, está la gente mala, líbrame del mal, está el mal que se trama en contra del Hijo de Dios. Las escrituras hay que mantenerlas como frontales, dice, que hay que tenerlas siempre. ¿Por qué no frontales? Porque siempre las vamos a ver. Y las personas agarran la Biblia como juego, o como una historia, como un buen libro, cuando ahí se encuentra la verdad y la vida. Lo mejor para tu vida está en la palabra. En la obediencia hay bendición. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quería dejarles esa pequeña oración para que usted todos los días lo declare sobre sus hijos, sobre usted misma. Porque hay gente mala, déjenme decirle, mis amados, hay gente mala en la calle que anda solo pensando en hacer el mal. Y la escritura lo dice, y no creo que mienta, ¿verdad? Recuerde que el corazón es una puerta que te puede llevar a la vida eterna o a la perdición. ¿Sabía usted que la voz del profeta es el dabar de Dios? Es lo dicho por Dios, que anuncia el porvenir. El profeta no es el que solo habla de finanzas y de viajes, como si fueran adivinos del futuro. El profeta es el que habla, el que anuncia el dabar de Dios, lo que Dios va a hacer con tu vida, lo que Él quiere hacer con tu vida. Esa es la palabra profética. Cuando hablamos del dabar, de algo que se anuncia para tu porvenir, debería apuntarlo por ahí. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulos. Les habla su pastora y amiga Jennifer Vega Solano. Si usted necesita oración, si usted necesita un consejo, si necesita de discipulado, usted nada más me escribe. Mi número es el 8312-8396-506, el código es 506 aquí en Costa Rica, y yo con mucho gusto pues les oriento. Puede escribirme a mi correo, que es jenvegasol@gmail.com, con J todo en minúscula y Jen con M al final, por favor. Y usted me puede escribir ahí y con mucho gusto se le contesta. Si usted me quiere llamar, me puede llamar con todo gusto para lo que necesite. Estamos orando, estamos clamando, porque ese es el tiempo, ese es un tiempo 2023 para crecimiento, para arraigo, para identidad, donde Dios le está dando forma a su iglesia, donde volvemos al origen, donde tenemos que entender cuál es nuestro origen, cuál es nuestro diseño, por qué fuimos creados, por qué fuimos llamados y para qué existo, por qué estoy aquí. Porque hay gente que se pierde en todas estas situaciones. Estamos viendo una serie de volver al diseño original. Hemos hablado de diferentes formas del diseño. Hemos visto también el diseño a través de la creación, ¿verdad? Y quedamos en esta, sería la tercera parte. Quiero terminar con este estudio que quedamos la semana pasada. Quedamos en la redención del hombre. Estuvimos hablando del diseño original, que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Pero que en la caída del hombre perdimos ese diseño, perdimos esa identidad, ¿verdad? En la caída del hombre vemos a tratando de ser Dios, de tomar decisiones, de colar lo bueno y lo malo según él, no según Dios. ¿Recuerdan? Fue así
como llegó hasta lo que somos ahora. Por eso usted entiende que el ser humano es tan deficiente, porque el ser humano está en un proceso degenerativo, en vez de estar en un proceso progresivo, está en un proceso de degeneración, está degenerado, por decirlo así. Entonces, en la caída del hombre vemos a este tratando de ser Dios, de hacer las cosas como a él le da la gana, las cosas como él cree que le convienen y como él cree que son, ¿ok? Fue así como llegamos hasta el día de hoy. Por eso el ser humano es perverso, el ser humano es idólatra, el ser humano es, dice la escritura, que perverso es el corazón de los hombres. Usted no puede guiarse por su corazón porque es perverso, es malo. La escritura lo dice en Jeremías, amén. Entonces, pero el plan de redención que hizo Dios ante la caída del hombre, ya había un plan de redención. Usted sabía que Jesucristo, y lo vimos en los primeros estudios, que Jesucristo ya había sido entregado en holocausto desde antes de la fundación del mundo, que Él ya había sacrificado su vida desde antes de que todo esto pasara. Ya era parte del plan divino, porque a Dios no se le escapa nada. Dios sabía lo que el hombre podía hacer, amén. Solo que el Señor espera, Dios espera que usted tome buenas decisiones, porque el Señor le había enseñado a Adán y a Eva a tomar buenas decisiones, pero Eva decidió tomar su propia decisión y vemos que fue engañada. Pero el hombre fue engañado. No, Adán no fue engañado. Adán decidió perecer con su mujer. Muchas veces en la vida nos vamos a encontrar con problemas o con momentos donde vamos a tener que tomar decisiones radicales en nuestras vidas, y muchas veces hay que cortar por lo sano antes de que Dios lo haga, amén. No decida usted perecer con su pareja. Si su pareja no funciona en Cristo, no decida usted perecer con su pareja. Qué pena, porque lo que no quiere a Dios, lo que no es de acuerdo con Dios, no me sirve, no me conviene. Amén. Amén. Ese es el plan de redención. Vemos todo lo opuesto, pues la Biblia dice que en cuanto a esto y referente a Jesús, en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto enseña que Él dejó su trono para salvar a los que querían usurparlo. Él se despojó de su autoridad, Él se despojó de ser Dios. Dejó de ser Dios. ¿Sabe que el Señor se humilló 2 veces? Se ha humillado 2 veces. Una allá en el cielo cuando se despojó, y una aquí en la tierra cuando hizo lo que tenía que hacer en la cruz, exhibido como un maleante, como una persona desagradable, un asesino, una persona terrible. 2 humillaciones sufrió nuestro Dios, para que usted entienda, porque esto es humillarse, asumirse al plan, porque Él debía encajar en el plan divino, en lo que ya Él había estipulado con Dios, lo que había planeado con el Padre. Por eso Él decía aquí, yo no hablo mis palabras. Cuando Él estuvo aquí caminando entre los hombres y le enseñaba a sus discípulos, yo no hablo mis palabras, sino las palabras de mi Padre. Yo no hago lo que quiero, sino lo que veo hacer a mi Padre. Era un modelo total. Él vino a describir y a modelar al Padre. Amén. Amén. Él vino a humillarse, a ajustarse. Muchas veces la gente piensa que la humillación sí es dolorosa, porque a Él le dolió, déjeme decirle. Pero la humillación es gente que se ajusta al plan, aunque duela, como le pasó a Jesús en su ministerio, ¿verdad? Él vino a salvar a los que querían usurpar. Él se despojó
de su autoridad y el poder de él mismo, que al tratar de robarlo los hombres lo hicieron prepotente. Ese es el ministerio de Jesús, y sus objetivos quedan claramente descritos cuando él mismo dijo en Lucas 4:18, apunta ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él repite lo que está en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19, a predicar el año agradable del Señor. Dentro de esta descripción encontramos muchas situaciones espirituales a las cuales el hombre está atado. Todo es espiritual, todo lo que Jesús vino a hacer es espiritual. Diga conmigo, es espiritual. Él vino a poner en libertad. Hay cautividad del alma, hay cautividad de la mente. Hay emociones, sentimientos demonizados. Hay áreas de nuestras vidas que son controladas por demonios. Hay pensamientos que tienen demonios por custodio, ¿sabía? Hay pensamientos que el hombre tiene que un demonio es el que los custodia de pensamientos, y solo ahí puede intervenir el Espíritu Santo. Solamente puede con ayuda de Jesús, y la persona va a ir entendiendo. Pero esto es tremendo, lo que el hombre porta en su mente. Las estructuras mentales que tiene son terribles. Hay que botar esos argumentos con las armas de nuestra milicia, que dice Hebreos 10, que no son carnales sino poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y nuestras armas son espirituales, poderosas, dice, en Dios. Amén. Amén. ¿A qué vino el Señor? A proclamar libertad. ¿Y qué es proclamar? Es gritarlo a los cuatro vientos. Yo vine a libertarlos, al cautivo, al que está en la cárcel. ¿De qué cárcel hablaba? No era una cárcel de un montón de maleantes. No hablaba de una cárcel física. No hablaba de la Peña aquí en Costa Rica. Hablaba de los cautivos en el espíritu, porque todo hombre nace siendo cautivo en espíritu. Por eso el Señor dice que llevó cautiva la cautividad. Él vino a predicar el año agradable del Señor. Él vino a decir: llegó la esperanza, llegó la luz. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para esa vida que llevas. Hay esperanza para que no sigas atado al pecado, para que no lo sigas practicando. Hay esperanza. Cristo es la esperanza. Amén. Amén. Cristo es la esperanza. El hombre ha estado atado por mucho tiempo. La salvación en Jesús promete restaurarlo en sus diferentes áreas. Recuerde que nosotros somos tricótomos, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Pero resulta que los asuntos del alma, hay que tratar primero los asuntos del espíritu, entenderlo. En el espíritu está la conciencia, la comunión, la intuición. ¿Para qué sirve cada una de esas? Cuando usted entiende a su espíritu, entonces las cosas cambian. Después podemos hablar de eso. Después se trata el alma, que en el alma están tres asientos: la mente, las emociones, los sentimientos. Y hay que tratar cada área, y cada área ha sido atada, cada área hay un trauma, en cada área hay algo. Entonces el Señor vino a liberar esas áreas, a tratar con esas áreas en nuestras vidas. Este es el diseño original de Dios. Amén. Donde entró en el plan salvífico de Él. Ellos hicieron todo un plan para lo que Adán y Eva habían hecho con la humanidad. Amén. Amén. Por esto dice la Escritura: para esto apareció. En 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del... A ver, otra vez, repítaselo. El que practica el pecado es del Diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Oiga usted, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras
del diablo. Este pasaje revela que Él vino a hacernos libres de la práctica del pecado. Pues una de las principales cosas que lleva la cruz de Cristo o el madero es restaurar la relación con Dios. ¿Por qué vino Jesús y dijo: vine a buscar lo que se había perdido? Vine a reconciliarlos con el Padre. En segunda de Colosenses es, creo, 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos concilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio, oiga, el misterio de la reconciliación. Es un misterio, ministerio de la reconciliación. Segunda de Colosenses 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Si es Colosenses, ¿verdad? Es Colosenses. Búscamelo ahí. ¿Colosenses qué? Ya leí. 5:18. No. Llega 4. Entonces es segunda de Corintios. A ver. Yo creo que me equivoqué ahí. Segunda de Corintios 5. 5:18, voy a ver. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio, sí, segunda de Corintios 5:18, es que no le puse la L o la R de Corintios, entonces me equivoqué. I'm sorry. Este pasaje nos revela, usted lo puede leer en su casa, este pasaje lo que revela en la cruz, cómo Cristo nos reconcilió con Dios. Es decir, que tenemos entrada a la comunión con Él mediante la sangre de su Hijo. Cuando Israel iba a ser libre del cautiverio egipcio, una de las plagas fue la muerte de los primogénitos, hablada con la misma boca del faraón. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la historia de Moisés? Amén. Entonces dice que ante aquella plaga, ante aquella que se soltó, tenían que matar un cordero, tomar la primicia, un cordero que fuera primicia, o sea, uno que fuera primero. Y escogieron el corderito y todo, y marcaron la pared, o marcaron los linteles de la puerta, pero no por fuera, por dentro. ¿Qué fue lo que vio el destruidor? El destruidor no vio si era griego, si era romano, si era judío, si era egipcio, si era blanco, si era negro. No. ¿Qué fue lo que vio el destruidor para pasar de lejos? La sangre. Eso fue lo que vio. Él vio la sangre y simplemente eso fue señal para que él pasara de lejos. Entonces viene el Señor y derrama su sangre por nosotros para limpiar nuestros pecados, quitar la maldad, la iniquidad, aquello que llevábamos impregnado. Y estamos hoy rociados de esa sangre. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a ver el enemigo? ¿Qué es lo que ve Dios el Padre? La sangre. Él no te ve a ti. El enemigo no te ve a ti, ve la sangre del Cordero. Pero ¿qué pasa con un cristiano que vive pecando? Que practica el pecado siendo cristiano, que no entendería ese tipo de cristiano, pero en fin, ¿qué pasaría? ¿Dónde está la sangre? Para que el destruidor pase de lejos. Por eso hay mucho cristiano pobre, demasiado en tanta desgracia, nada le funciona, no tienen trabajo, no tienen esto, no tienen lo otro, los hijos se le mueren, todo el mundo se le enferma, todo se le pudre, nada le rinde y viven una miseria terrible. Cristianos, hablando de cristianos, ¿por qué?
porque no han entendido los principios, no han entendido su diseño, no han entendido el arraigo, no han entendido la identidad, no han entendido el plan de Dios, no han entendido que nosotros fuimos formados para Él. Usted no fue formada para que ande en drogas, en prostitución. Dios no te dio ese diseño diabólico. Distorsiona la verdad, que fue lo que hizo la serpiente en el Edén. Distorsionar la verdad, porque la mentira no existe. ¿Sabía usted? La mentira no existe, es distorsión de la verdad. Y eso fue lo que hizo Satanás, distorsionar la verdad de Dios para enredar a Eva. Y ese es el estado hasta hoy de la humanidad, enredados todos. Amén. Amén. Entonces, mediante la cruz, Él vino a conciliar. Realmente es en el madero. En el madero murió. Él cargó con el madero. Y mediante ese madero nos reconcilió con Dios. Amén. Amén. Nos dio entrada a la comunión con Él mediante el cual la sangre de Cristo es lo que me da entrada, lo que me trae paz, porque hay personas que no tienen paz. Si la sangre del Cordero me da paz. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Ok? ¿Por qué estamos justificados? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje indica que la justificación viene de tener fe. Si usted no tiene fe, usted nunca va a entender que usted es justificado y lavado por la sangre del Cordero. Todo se mueve por fe. El reino de Dios se mueve por fe, por principios, y la mano de Dios se mueve por fe. Todo se mueve por la fe. Si usted no tiene fe, pídala al Señor, porque es don de Él. Amén. Entonces, mediante la fe somos justificados. ¿En la fe de quién? De tener fe en Jesús, en la obra que Él hizo en el Calvario. Y esa justificación me da paz con Dios, porque hay gente que cree que Dios anda buscando para matarlo, que Dios es un ogro, que Dios es un ser prepotente ahí que manda todo, exige todo, y que quiere mandar a todo el mundo para el infierno apenas peca, apenas falla. Ya yo eso he explicado muchas veces. Dios no es así. Hay leyes, ya todo está establecido. Ya ni siquiera es culpa de Dios que la ley y usted no la cumple. Qué pena. Un experto en la ley es Satanás. Se conoce los principios, las leyes, y él sabe. Esto es tremendo. Después vamos a hablar de eso. El discipulado de Babilonia dura 3 años, el discipulado de Grecia 3 años, el discipulado de Jesús dura 3 años. Después vamos a ir viendo eso en los discipulados, porque el de Babilonia dura 3 años, como Satanás ha levantado argumentos terribles, aún en la religión, algo terrible. Y hay que conocer eso para derribar esos pensamientos, esas murallas. Por eso nosotros hemos sido adoctrinados, que usted no se ha dado cuenta, por Babilonia, y tenemos mucho pensamiento de Grecia. Por eso ahí hay una mezcla. Eso después lo vamos a explicar en el discipulado. Gloria a Dios. Levante la mano y dale gracias, Señor, porque todo tiene una explicación. Amén. Amén. Este pasaje nos indica que la justificación, ¿de cuál pasaje estamos hablando? Romanos 5:1, que la justificación viene por tener fe en Jesús, y esa justificación me da paz con Dios. La palabra justificar es declarar inocente a una persona que era culpable. Así que todo el que se siente culpable
es un buen candidato para ser justificado. Dice la escritura que él llevó la culpa de los hombres, se la llevó. Por eso usted, si usted pidió perdón, si usted está en un proceso de arrepentimiento, porque déjeme decirle que no es solo llorar y moquear y me arrepiento y punto, pam, pasé la hoja, no. Uno le toca perdonar si tiene que perdonar. También le toca resarcir el daño si hizo daño, porque hay gente que quiere que le pidan perdón, pero no piden perdón ellos y no quieren resarcir daño ellos también. Hay que resarcir, es un proceso y digamos usted entró en ese proceso, pero usted en el proceso empieza a sentir culpa, ya ahí no está Dios. Porque la culpabilidad Él la llevó en la cruz. Usted no puede sentirse culpable. Porque usted tiene que entender por fe que usted es justificada, lavada por la sangre del Cordero, y entrar en ese proceso de arrepentimiento y empezar a dar frutos dignos de su arrepentimiento. No gente que pide perdón hoy y mañana está haciendo lo mismo. A los 3 días está haciendo lo mismo. Eso no fue arrepentimiento, eso fue remordimiento. Por eso no puede llevar culpa. Es decir, todo aquel que reconoce que ha estado viendo de una manera equivocada en contra de los principios de Dios, ese es el que Dios está buscando para restaurarle. Cuando usted dice, yo quiero aprender, yo quiero entender, hay cosas que no sabemos, cosas que están muy ocultas, pero dice que Él se las enseña a quienes lo buscan con amor. ¿Ok? Al que ama al Señor, el Señor le revela cosas que están ocultas. La Biblia dice, Lucas 5:31, respondiendo Jesús le dijo a los que están sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Este pasaje indica que el Señor Jesús está en busca de culpables pecadores para llevarlos a un arrepentimiento genuino. Es decir, que antes de yo poder arrepentirme, tengo que reconocer que estoy mal. Hay gente que no quiere reconocer que está mal. No, yo no estoy mal, yo estoy muy bien. Y entonces el Señor dijo, yo no vine a esos, a los que se creen limpios, justos. Yo no vine a perder el tiempo con gente que no quiere ser sana. Yo vine al que sí reconoce que necesita de mí. Una de las partes del arrepentimiento es que usted necesita tener convicción, y eso solo lo da el Espíritu Santo. La convicción de que usted está mal, que usted necesita un redentor, un salvador, que usted quiere cambiar su vida de verdad. Ese es el verdadero arrepentimiento, que usted quiere cambiar esa mente podrida por la mente del Señor. Una mente y unos pensamientos que te han llevado por caminos terribles, a hacer cosas horribles que usted nunca se imaginó que podía hacer. Cosas que van en contra del cuerpo, del alma, del espíritu, de la moral. ¿Ok? Así que este pasaje nos indica la culpabilidad del hombre. El Señor la llevó. Uno tiene que reconocer, usted tiene que reconocer que está mal y que ha pecado y que el pecado ha afectado a todo lo que tiene que ver conmigo. Hay gente que peca y cree que solo él pecó y ya. Afecta a la generación, afecta a sus hijos, afecta a su esposa, afecta a su casa, afecta a su familia. El pecado es contaminante, como un cáncer que recorre las generaciones. El Señor hace un llamado a aquellos que han estado cargando con mucho tiempo, con su dolor, con desprecio, con quebranto, con miseria, con enfermedad. Yo pensé que con lo que usted carga, ya es tiempo de dejar eso, porque ya el Señor vino. Recuerda que en videos anteriores vimos la posición que tenemos en Cristo y vimos la experiencia, porque en mi posición ya yo soy victoriosa, en mi posición yo soy sana, yo soy salva, pero necesito traer eso a escena.
Necesito que eso se convierta en una realidad, y ahí es donde entran las experiencias con Dios. A través de mi sometimiento, de mi humillación, de mi relación con Él. Mire, se logran cosas mayores cuando se tiene una relación estrecha con Él. Amén. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La carga y el cansancio aquí descrito no son físicos, sino emocionales. ¿No se ha sentido emocionalmente cansado? Esas cargas usted se las entrega al Señor. Ese es el diseño que Dios tiene para nosotros, un diseño diferente, donde no llevamos carga. Él dice: llevemos su carga, que es fácil y ligera. Hay que entregarle todas las cargas al Señor, emocionales, espirituales. Así que Él es quien da fuerza al cansado y liberta a los cautivos. Ese es el diseño del plan original de salvación, lo que leímos anteriormente en Lucas, también está en Isaías 61, a lo que vino el Señor. Ese es el diseño original del Mesías. ¿A qué fue que vino Él? Y nosotros, ahora nos toca a nosotros terminar lo que Él empezó. Lo que Él hizo no ha terminado. Sigue en evidencia hasta el día de hoy. Seguimos liberando el cautivo, seguimos sanando, seguimos orando por los enfermos, echando fuera demonios, bautizando lo que el Señor dejó. Amén. Los efectos del pecado que vivimos hoy en día han eclipsado el valor verdadero que tenemos desde el principio. Una persona que está acostumbrada a vivir mucho en pecado es una persona que tiene una mente cauterizada y está muerto a la verdad. Al estar muerto a la verdad, no va a entender, por más que usted lo siente ahí y lo bañe con agüita santificada y todo lo que quiera, no va a entender hasta que esa persona no diga: soy pecador y necesito a Cristo, yo no quiero seguir en lo mismo, todo esto me ha llevado a una vida de caos, de necesidad, de aflicción, siento que ya no quiero la vida, yo quiero matarme, yo no quiero esta vida, y empiezan a entrar ahí. Pero Satanás lo quiere llevar a un camino de destrucción, pero el diseño original de Dios es llevarte al plan redentivo de Él, meterte de las orejas a la salvación. Porque hay gente que hay que meterla de las orejas, hay que empujarlos. Dice que hay que empujarlos violentamente, así dice la escritura. Hay gente que va a entrar al cielo porque usted lo va a empujar, porque usted lo agarró, lo amarró con mecate y lo tiró, ahí te va. Hay gente que va a entrar a empujones al cielo. Eso es tremendo. Entonces, el efecto del pecado en el que viven hoy en día han eclipsado el valor verdadero que tenemos desde el principio, ya que hemos crecido en un medio ambiente de dolor, de desprecio, de rechazo. Pero eso no cambia en nada las cosas, pues el Señor Jesús dejó su trono para venir a buscar y salvar lo que se le había perdido. Su amor es el mismo por su creación, y por ello nos brinda la oportunidad de ser libres del pecado. Alguien tiene que decir amén. Y sus efectos mediante la redención en su sangre. Usted tiene que valorar la sangre que se derramó por su maldad. Nos da paz con Dios, y por medio de la actividad propia del Espíritu Santo nos trae consolación de todos nuestros dolores y afanes, aunque la moneda caiga en el lado que nunca pierde su valor. Amén. Con esto terminamos esta serie del origen, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos ahí? Media hora. Media hora. Bueno, yo necesito entrar en el diseño de Dios para mi vida. Vamos a estudiar un ratito más, porque la semana que viene tengo que hablar de la ley de lo primero. Quiero entrar ahí y terminar con esta serie, ¿ok? Si me dan un chancecito, ya vamos a terminar. ¿Cuántos saben que Dios tiene un diseño para tu vida? Aquí se ha enseñado que Dios tiene un diseño para cada persona. Lo que el diablo usa para destruirte,
Dios lo va a usar para bendecirte. La creación del universo y de la tierra no fue al azar, como piensan muchos. Fue el resultado del diseño de Dios. Cuando el Señor le encomienda a Moisés, ¿se acuerda? Cuando vimos cómo Moisés ve el tabernáculo y Moisés lo hace al pie de la letra, lo que él vio, lo hace. Él dice, lo harás conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces el tabernáculo se corresponde con un diseño celestial. Hay diseños celestiales que no hemos visto, que necesitamos empezar a meternos en esa dimensión donde Dios nos muestra el diseño para nuestras vidas. Usted tiene que meterse ahí en oración, en ayuno, en comunión con el Señor si usted quiere esto. Porque hay gente que quiere todo fácil en la mano, quiere que le den todo, pero sin entender. Diga conmigo, Dios es un Dios de cimiento, de estructura. Él es un Dios que sabe lo que está haciendo. Él no hace nada al azar. Ay, es que me pareció bonito los peces en el mar, no sé por qué. No, Él no hace nada al azar. El ser humano hace las cosas al azar, Tim Marín de Dopingüe, pero Dios no es un Dios que haga las cosas al azar. Nuestras vidas se corresponden con un diseño. Cada cosa hecha tiene un diseño, ¿ok? Tiene un molde planeado y construido por Dios. Si nosotros deseamos para nuestros hijos el mejor futuro, imagínese cuánto Dios no desea para usted lo mejor. Por eso Dios diseñó para nuestra vida lo mejor. Y éxito es conocer el plan y el desarrollo de ese diseño. Usted tiene que decirle, Señor, yo quiero entender tu plan y el desarrollo conmigo, con mi diseño. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi identidad? Porque perdimos todo eso y necesitamos que Dios nos revele esas cosas. Pero ¿cómo se las va a revelar usted viendo Facebook? El diseño de Dios para mi vida está en el Salmo, y yo quiero que lo busquen, Salmo 139. Vamos a buscar el Salmo 139. El Salmo 139 es el diseño, es un diseño. Salmo 139, del 13 al 16. Si quiere, márquelo, escríbalo, péguelo en la pared, hágalo en una cartulina. Porque tú formaste mis, ¿qué? Entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. ¡Qué tremendo! Y dice, y mi alma lo sabe bien, y no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Usted debería leer todo este salmo. Algo maravilloso es el diseño de Dios. Ahí usted puede entender que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, que Él no perdió ni un momento, ni un segundo de tu vida, que Él sabe las cosas ocultas. Mire, David sabía su diseño, o sea, David sabía de dónde venía. En pecado me concibió mi madre. Él ahí aceptó que él era pecador. Y después empieza a hablar de todas las maravillas que a él, en un momento que el Espíritu Santo lo toma,
le revela el Espíritu Santo al rey David este pasaje y él lo escribe. Usted tiene que entender que cada palabra de esta escritura fue inspirada por Dios y que un hombre la escribió. El Señor nos puede inspirar a escribir cosas acerca de los planes, de los diseños que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Lo hizo con David, lo hizo con Moisés, lo hizo con muchas personas que fueron cercanas a Él y les enseñó. ¿Qué dice Pablo? No sé si en el espíritu, no sé si en carne propia, pero yo viajé y vi cosas inefables, cosas que no tienen explicación. Por eso no las explico. El Señor los llevó y dice que vio cosas tremendas. Gente cercana a Dios ve los diseños de Dios. Dios no oculta nada. La gente piensa que Dios está oculto. Dios no está oculto de nadie. Él desea mostrarte. Pero la gente quiere Facebook, quiere teléfono, quiere carro, quiere aquí, quiere allá. ¿Y el reino de Dios, su justicia? ¿Cuál es uno de los principios del reino? Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Ay, qué duro. Y la gente es tan sencilla y no lo entiende. Somos transformados con propósito. Y eso está en Lucas 8, 1 y 2. Que alguien me lo busque, por favor, rápidamente. Lucas 8:1. Fuimos transformados con propósito. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Lucas 8:1. 8:1 y 2. 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba la Magdalena, y de los que habían salido 7 demonios. ¿Cuántos habían salido de ellas? 7. ¿Por qué Dios transformó a los apóstoles? Con el propósito de que fueran como Él, para que liberaran, para que sanaran. Nosotros tenemos el mismo poder, y hoy en día les da miedo orar por un enfermo. No oran por nada, no oran por los hijos ni por sanidad, menos ponerle la mano a un enfermo, cuando eso es el diseño de nosotros. El Señor nos llamó a discípulos, no a creyentes. Él no ocupa fans. Él no ocupa que usted le dé like. Él lo que ocupa es tu corazón. Él lo que ocupa es transformarte y que te vuelvas un discípulo. Un discípulo es aquel que camina con Jesús, que se parece a Él, que huele a Él, que ve como Él, que hace las cosas como Él. Eso es lo que anda buscando el Señor, gente que quiera ser como Él, que haga las cosas que Él hizo y que ande como Él anduvo. Y es increíble saber la historia de esa mujer. Usted lo puede seguir leyendo ahí, de María Magdalena. Después de que se convierte, ¿qué le sacan? 7 demonios. Y todavía hay gente que dice que no cree en la liberación y la sanidad, y que un cristiano no puede estar endemoniado. Pues resulta que María primero creyó y después se endemonió y le sacaron los 7. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 8? 7 es el número de la plenitud, ¿sabían? Esa mujer, ¿por qué eran 7 demonios? Porque esa mujer en todas las áreas la tenían fregada. No había área en esa mujer que no hubiera un demonio que le hacía la vida imposible. Es tremendo lo que la palabra del Señor enseña. María Magdalena significa Villa de Galilea. Magdalena es un gentilicio. Es interesante que Magdala significa torre de grandeza y María significa princesa elegida. Podemos ver el diseño de Dios con ella, grande y principal, con un propósito específico y brillante. ¿Cuál era el propósito del Señor? Liberar a esa mujer. Ese era el propósito del Señor. ¿Cuál es el propósito de llamarte? ¿Cuál es el propósito de que usted vaya a una iglesia? Dígame. ¿Cuál es el propósito de que usted cree en el evangelio? De metérselo hasta por las orejas. ¿Cuál es el propósito? A ver, que alguien me lo diga.
¿Por qué? ¿Por qué se le exhorta a la gente que cambie, que busque de Dios? Porque el propósito es que Dios quiere verte libre, sano, prosperado, porque eres su creación más perfecta y amada. Y Él no quiere verte en drogas, en la calle, en prostitución, en lesbianismo, en homosexualismo. Él no quiere verte en tristezas, en dolores, en quebrantos. El diseño de Él es llamarte para limpiarte, para darte una vida mejor, una vida digna, no millonaria, digna. La revelación del diseño celestial transforma la visión y la comunión con Dios. Ya usted empieza a ver a Dios diferente. Ya usted no cree que Dios es un déspota que está esperando que te equivoques y te va a mandar al infierno. Ya usted no va a creer que Dios te está buscando para hacerte daño, como Adán y Eva cuando se escondieron, sino que vas a empezar a conocer al Dios real y verdadero, no al que usted se creó en su cabeza, que hoy se lo quita y mañana se lo pone como una chaqueta. Hoy soy cristiano y mañana no. La revelación del diseño celestial que Dios tiene para tu vida transforma la visión y la comunión con Dios. El amor por Jesús llevó a María Magdalena a servirle y a seguirlo hasta el sepulcro. Mateo 27, 55, 56 y 61. Usted lo puede leer, y ella fue el primer testigo de que la tumba estaba vacía, que Jesús se había levantado entre la muerte. El Señor la necesitaba a ella como testigo. Ya estaba escrito, como leímos en el Salmo 139. El Salmo 139, cuando leímos que estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas, estaba escrito que María Magdalena se le iba a hacer libre, le iban a sacar 7 demonios y que iba a ser testigo. La primera testigo no fue un hombre, fue una mujer que vio la tumba vacía y se le apareció el Mesías y le dijo: mujer, ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Y ella fue a pregonarlo por todo lado. Estaba contenta porque su maestro, porque su Jesús había resucitado. A pesar de las circunstancias externas, Jesús había muerto. Aparentemente todo se había acabado. Los discípulos se habían dispersado. Los sacerdotes, escribas y fariseos parecía, entre comillas, que habían ganado. A pesar de lo que sus ojos veían, su maestro, su líder, había muerto. Ella seguía allí, a los pies de Jesús. Seguir a Jesús cuando todo está bien es fácil. Ella fue la única, ¿sabe que ella fue valiente en ir hasta la tumba, en estar en todo? Ellas pudieron haberla matado, era mujer. Y sin embargo fue la única que estuvo en todo momento. Porque el Señor quería discípulos. Diga conmigo, discípulos. Era fiel. Pedro fue infiel a Jesús al negarlo 3 veces. Pablo fue un perseguidor de los cristianos. María Magdalena estuvo poseída por 7 demonios. ¿Pero por qué los llama el Señor? ¿Por qué llama a un asesino como Pablo, que arrastraba a la iglesia, que mataba a los cristianos, y lo convierte? ¿Se da cuenta? El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor nos ha diseñado con su amor y el poder. Es necesario buscar su revelación por el Espíritu Santo, avanzar hacia el destino a la cual Dios nos ha llamado. Por eso valoremos el diseño de Dios para nuestras vidas. Usted tiene que entender que si Dios te está llamando de las tinieblas a la luz, no es para que usted sea un religioso más, ni que cante aleluya, ni sea pandereta. Es porque de algo el Señor te quiere evitar. Cuando el Señor te llama, deja el mundo, deja ese pecado, ven a la luz, te quiero transformar, es porque Él quiere darte algo, porque quiere usarte,
como su reflejo, como su testimonio. Hay gente que dice, es que Dios tiene tantos mandamientos y tantas leyes que no sé qué hacer. ¿Sabía usted que cuando Dios prohíbe algo es para protegerte? Dios prohíbe para proteger. Cuando Él dice no, no robarás, no matarás, no harás esto, no harás lo otro, es para proteger. Ese no es el diseño de Él. La gente que mata, ¿dónde está? Muerta o presa. Uy, qué gran bendición en su vida, vivir en una cárcel. La gente que anda haciendo todo de cabeza, ¿cómo tiene la vida hoy? Y cada vez más va, mire, hundido. Y cuando usted más necesita, cuando está viejo, terminan en la calle. Una vez se pregunta, ¿por qué hay tanto viejito indigente? Es que los hijos son malos. Muchas veces no es solo por eso, sino porque toda su vida se dieron a los deleites y a las pasiones y sacaron a Dios de su vida, lo hicieron a un lado y hoy en día van de mal en peor. En cambio el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Por qué te llama el Señor? Para quitarte todo aquello que te daña, para protegerte, para prosperarte. Ese es el diseño de Dios para tu vida. Recuerde nunca dejar de orar. Mire, usted quiere entender. Yo les decía ahora a ellos aquí en el Ministerio Emanuel, el misterio más grande que existe es usted mismo. Ese es el misterio más grande que existe. Y solo a través de Jesús podemos entendernos. A veces nosotros hacemos cosas como hijos de Dios, les decía yo a ellos. A veces reaccionamos ante un problema, ante una dificultad, ante algo que nos ataca. Reaccionamos mal, peor que los impíos, se nos sale el cobre. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Se supone que el viejo hombre está sepultado, se supone que yo soy una nueva criatura. Porque hay asuntos que no hemos tratado, cosas ocultas dentro de nosotros que no hemos entregado. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, lo más oculto de mi ser. Por eso David era inteligente. David le decía, hasta lo más oculto de mí, con hisopo. Para usar un hisopo es porque las cosas son como muy inalcanzables con los dedos. O sea, le decía al Señor, no solo mete tu mano y límpiame, también un hisopo, porque la cosa está bien escondida, bien profunda en lugares que no están alcanzados. Por eso le decía, límpiame con hisopo. Mire, la palabra de Dios hay que analizarla. En los detalles están las funciones, lo digo siempre, apréndaselo. Por algo con hisopo, porque hay cosas que usted lava con la mano y mete los dedos y todo, pero hay lugares de utensilios de la cocina que usted no le llega, que usted tiene que ingeniársela cómo la lava para llegarle a la suciedad. Y hay hisopos que se meten en las chupetas, en los chupones, para llegar en lugares donde sus dedos no alcanzan. Y David era consciente de eso. Y por eso le decía, Señor, lo más oculto dentro de mí, lo que yo no conozco, aún lo que no sé, aún con hisopo, cosas que se registran en los huesos, ¿sabía? En los huesos registra la información, en las médulas, en las coyunturas, porque dice la palabra que su palabra es como espada de dos filos, que penetra y parte el alma y el espíritu, ¿cierto o no? Lo separa, dice, hace una separación, una diferencia. Y después que dice, y penetra hasta lo más profundo, hueso, tuétano, médula. La palabra de Dios profundiza para sacar lo oculto, aquello que te está dañando, aquello que usted creía que ya se murió, pues resulta que tuve un problema y me di cuenta que estaba vivito y coleando. Y reaccioné peor que una impía. Y eso trae decepción y bajonazos en la vida de uno. Por eso es importante entender que el mayor misterio lo porta usted. Y que esos misterios solo Dios los puede entender y resolver. Y usted va a tener que ponérselos en la mano al Señor. Pero la gente pasa orando por finanzas, porque me duele el estómago, porque se me hinchó el colon. En vez de estar orando, Señor, límpiame. Señor, lo más oculto, sácalo.
Trata con eso. Quiero estar cerca de ti para conocer los misterios. Quiero conocer mi diseño, quiero conocer mi origen, mi identidad. Hoy cerramos con esta serie y yo espero haber sido de bendición. Si tiene preguntas, usted sabe que puede preguntarme. Y con esto terminamos esta serie porque la semana que viene ocupo empezar con algo diferente. Y necesito hacer muchas cosas, necesito avanzar. Espero haber sido de bendición para tu vida. Denle like, suscríbase, comparta el video, ayúdenos a llegar más allá, a que la palabra de Dios se difunda. Y sin más ni más, shalom.